el Valencia a la izquierda en la imagen, el Fútbol Club Barcelona a la derecha. Esto arrancó en el mes de septiembre, ha habido muchas eliminatorias, muchos equipos eliminados, al final solo han llegado 2. Esta es la partida final, no hay vuelta atrás, no hay nada más después de esto. Hoy se decide el título, será para el Barça o será para el Valencia. El in-game, la partida final de la Copa del Rey de este año 2019, aquí en Televisión Española. El Barça a la derecha en la imagen, el Valencia a la izquierda, va a ser el Barça el que ponga la pelota en juego, comienza y sigue el espectáculo. Ha tocado Busquets después de golpear Messi. Este es Rakitic con Semedo. El griterío tremendo en la grada, tanto en el fondo del Barça como en el fondo del Valencia. Sí, esta ha sido la posesión más larga lo que va de partido del Valencia. Marcelino vuelve a pedir calma. Uy, vaya pase de Paulista, qué oportunidad para Gameiro ahí. Gameiro que controla el tiro. Después de una jugada en la que el Valencia había tenido la pelota mucho más tiempo que en todo el partido anterior, el disparo de Gameiro se va a la escuadra izquierda y bate a Zilesen. Todo arranca con un pase extraordinario de Gabriel Paulista y el trayazo, bueno, iba más centrado de lo que parece, el trayazo de Gameiro al que no llega Zilesen. Vemos el envío largo hacia el lado izquierdo, la llegada de Gallá y el remate de Gameiro. Ahí está el envío de Gallá y el remate de Gameiro que supera a Jordi Alba con ese recorte y le bate a Zilesen con la pierna derecha. La alegría de Marcelino. Valencia 1, Barcelona 0. Se movió el marcador en la final de Copa. Y nada más marcar el Valencia, se acercaban varios jugadores del Valencia al banquillo a celebrar, a refrescarse, y también Coquelin a recibir las órdenes de Marcelino, porque después de celebrar el gol esto no para y ya le estaba Marcelino corrigiendo la posición, pidiendo un poco más de fuerza ahí en el medio del campo. Era el Lenglet el que estaba presionando a Rodrigo, ahora Parejo que controla con el pecho. De momento los desplazamientos largos cuando los ha buscado el Valencia le están generando problemas al Barcelona. Ahora el que corre es Carlos Soler, corre Jordi Alba que es muy rápido pero va a llegar antes Carlos Soler, atención a Carlos Soler, Rodrigo en el otro lado, Rodrigo, ¡gol! El segundo tanto del Valencia, una jugada de máxima velocidad. Carlos Soler fue capaz de imponerse a Jordi Alba en este lado derecho del ataque del Valencia. El balón al otro palo donde llegaba Rodrigo, que acaba de conseguir el segundo gol del Valencia. Marca Rodrigo, marca el Valencia, se pone el partido Valencia 2, Fútbol Club Barcelona 0. Y se volvía loco el banquillo del Valencia, ha estallado, han saltado todos. Ha venido Paulista a abrazarse con el portero a priori titular del Valencia, Neto, y Marcelino pedía a sus jugadores cabeza, hacía este símbolo de señalarse cabeza porque todavía queda mucho partido por delante, solo media hora de juego. Y la reacción inmediata en el banquillo del Barça, Valverde manda a calentar a Arturo Vidal, a Malcom y a Carlos Alaña. Rodrigo que marca su quinto gol. Y de hecho ahora mismo sería Pichichi de la Copa, Rodrigo, empatado con Ángel y Toco. Siguiendo atentamente todo lo que está aconteciendo y que le estamos contando en la 1 de Televisión Española. Una nueva final de Copa del Rey. Balón de Malcom, el remate, Chaume, va a marcar Messi, gol. ¡Gol! Messi para el Barça. Ha marcado Messi para el Barça y está revisando la jugada. El Barça reduce diferencias y se mete en la pelea por la final. El balón primero al palo. Lo vamos a ver ahí después de la intervención de Chaume. Y cómo le llega a Messi. Está Soler. Se queda Soler. Se queda Soler ahí enganchado. No hay fuera de juego. No hay fuera de juego. No hay fuera de juego en absoluto. Parecía fuera de juego, pero se queda Soler. El remate del Lenglet lo saca Chaume. Está muy atento Messi, que acaba de conseguir el 2-1 y coloca al Barça lo que estaba buscando durante toda esta segunda parte en la pelea por la final de Copa. Estaban revisando algo en el videoarbitraje. Sí, eso parecía. Bueno, pues lo que se ha revisado, no se ha encontrado nada desde Valencia. Se está diciendo que se acaba el partido, minuto 5 de juego. Un día no va a pitar, se acabó. Se acabó, ha ganado el Valencia.
Valencia ha roto el monopolio del Barcelona de los últimos años y consigue el título 11 años después. 11 años después, en el año de su centenario, el Valencia conquista la final de Copa. La alegría total del Valencia, que ha tenido un tramo final de temporada absolutamente emocionado. Dani Parejo va a recibir la copa. Va a recibir la copa que le acredita y cojeando y todo. Se lesionó, lloró cuando se lesionó. Dejó a su equipo, que sabía que estaba en una situación muy delicada, y va a recibir esta copa de manos de su majestad el Rey. Copa del Rey 2019, campeón después de 11 años y por octava vez en su historia, y tras ganar al Barça 2-1, el Valencia. La alegría tremenda de Dani Parejo, de los aficionados del Valencia, con esta Copa del Rey conquistada, derrotando nada más y nada menos que al equipo que había ganado las últimas 4, que había jugado 9 de las últimas 11 finales, que acumula 30 títulos de 40 finales. Nadie ha ganado más copas que el Barça. Bueno, pues ese dominio impresionante del Barcelona es lo que hoy ha roto el Valencia con esta final en el Benito Villamarín.